Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Martínez y les doy la bienvenida a esta conferencia magistral titulada Educación y Formación, un dilema en la enseñanza superior. Para dar inicio voy a presentar al doctor Raimundo Miranda, licenciado en Derecho, maestro en Criminología y doctor en Derecho y doctorante en Metodología de Investigación por el Centro Universitario CIFE. Actualmente es profesor en la Escuela Preparatoria Oficial número 46 de la Subdirección de Bachillerato General del Estado de México. Es miembro de la Asociación Italo-Latinoamericana de Criminología y sus líneas de investigación corresponden a la política pública, política criminal, populismo penal, socioformación y sociedad del conocimiento. Entre sus publicaciones se encuentran la evaluación educativa, un paradigma socioformativo, implicaciones del talento humano, una perspectiva socioformativa, estigmatización en el campo laboral hacia personas liberadas de centros penitenciarios y educación y formación, un paradigma en la enseñanza del derecho. Sin más, le doy la palabra al doctor Raimundo Miranda. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde y bueno, abordando el tema y la situación en la que nos encontramos, que precisamente hoy es la educación y la formación, que precisamente ahí es de donde vamos a partir, ¿no? Es necesario hacer diferentes puntualizaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí es eh, en antaño se decía que el apoyo era de la sociedad hacia el maestro, que el maestro era el que tenía la verdad, el que tenía la realidad, el que tenía y entendía todo lo que se le presentaba. Sin embargo, hoy por hoy estamos dichos y estamos presentes en una situación muy diferente, en un contexto totalmente diferente y ajeno a ello. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde vamos a encontrar un sinnúmero de vertientes, un sinnúmero de situaciones que nos llevan precisamente a enfrentarnos y a considerar precisamente todo aquello que nos representa y que nos presenta esencialmente ese paradigma, ¿no? En los últimos 5 años, derivado de las reformas estructurales que ha tenido nuestro país en materia educativa, y que precisamente con el lanzamiento de los nuevos planes y programas y demás, pues obviamente representa un sinnúmero de situaciones que nos llevan precisamente a determinar cuál es el papel que precisamente juega hoy, pues la escuela. Y que precisamente ahí viene esa parte esencial y conceptual, ¿para qué educar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo estamos educando a nuestras generaciones? Y aquí vamos a hacer una separación coyuntural. La educación, la educación se da en un plano de derecho humano, es decir, todos aquellos que establecen y que forman parte esencial de un sistema educativo, saben o sabemos que precisamente esto se basa desde un plano constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia Constitución señala en su artículo tercero que todos tenemos los mismos derechos y la misma circunstancia para educarnos, mediante los principios de igualdad, de laicidad, de una gratuidad, pero también hablan de una obligatoriedad. Sin embargo, si nos vamos a una cuestión conceptual y demás, precisamente aquí es donde nosotros vamos a encontrar y vamos a señalar cuál es la razón esencial para poder enfrentarnos a esta situación o a esta circunstancia, que nos lleva esencialmente a considerar y a encontrarnos, pues, cuál es esa parte coyuntural que tenemos para poder entender o para poder encontrar eso que hoy conocemos precisamente desde un punto de vista coyuntural que nos lleva esencialmente a identificar a plenitud qué es lo que estamos formando.
¿Cómo nos estamos formando? Que ese es el otro tópico. La educación tradicional, una educación que se lleva bajo principios, bajo valores, bajo ejes, que son formados y son presentados precisamente en un contexto y en un plano totalmente familiar, totalmente realista y que nos lleva precisamente a encontrarnos y a poder atender esa realidad, que nos lleva precisamente a discursar sobre lo que pretendemos o sobre lo que establecemos en ese contexto y en esa situación. Por tal motivo, bueno, es importante que nosotros vayamos y analicemos todo esto que tenemos y todo esto que formamos en esa situación. Por ende, es importante que nosotros enfoquemos esos principios, esa realidad en la que hoy nos encontramos y que nos da como base coyuntural precisamente el poder atender o el poder comprender cuál es esa realidad, cuál es ese contexto, hacia dónde nos estamos traspolando, hacia dónde nos estamos llevando y que precisamente hoy por hoy en la educación básica obligatoria, precisamente hasta la educación media superior, nos dice, debemos formar bajo competencias, bajo aprendizajes esperados. Sin embargo, en el escalón que le sigue a la educación y a la formación más que otra cosa, es precisamente donde existen modificaciones. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene precisamente ese proceso formativo, ese proceso o ese dinamismo que nos lleva a poder encontrar y poder incursionar, pues obviamente es esa razón y esa esencia que nos lleva efectivamente a poder contrapuntear y poder establecer cuál es la realidad en la que nos encontramos. ¿Cuál es esa realidad que nos lleva precisamente a poder identificar y poder establecer un sinnúmero de paradigmas que nos señala precisamente cuál es ese contexto, cuál es esa razón y cuál es ese dilema que precisamente establece el poder considerar y el poder llevar a cabo, pues un cambio paradigmático, un cambio que nos lleva precisamente a poder encontrar y poder discursar todo aquello que estamos señalando. Es decir, que nosotros vamos a considerar en todo momento, pues, esto que conocemos y esto que hemos determinado precisamente como aquello que nos lleva y nos permite considerar en todo momento qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos llevando a cabo, cómo lo estamos generando y lo estamos presentando para que nosotros podamos identificar esta parte. El aprendizaje en la ciencia jurídica, en la ciencia matemática, en la ingeniería, en la filosofía, en las humanidades, en las ciencias de la salud, en el área médica, en todos lados. Entonces, eso nos lleva precisamente a encontrar una nueva razón. ¿Cuál es esa razón? Pues efectivamente, el poder considerar o el poder llevar a cabo eso que estamos eso que estamos llevando a cabo y que nos permite en todo momento conocer cuál es ese enfoque. ¿Cuál es esa relación que se tiene precisamente? ¿Por qué? Porque precisamente hoy están dejando de lado el proyecto de vida, el acceso universal a la propia educación. Y obviamente, ¿qué es lo que está rodeando a la sociedad en esa realidad? Y por ende, precisamente, los retos, las dinámicas y demás a los que se enfrenta precisamente el, el estudiante, el profesionista, pues obviamente se basa en una situación de un dilema. ¿Me educo
o me formo. Oye, pero si lo combinamos, ¿qué va a pasar? Si lo llevamos a cabo mediante estas dos posturas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a establecer esa parte? ¿Qué es lo que nos va a llevar precisamente a identificar en todo momento que esa realidad pues cambie, que sea dinámica, que sea accesible para poderla establecer y para poderla llevar a cabo? ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar con esa realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en ese contexto? Pues lo que está pasando en ese contexto precisamente es poder considerar y poder llevar a cabo, pues esto que conocemos y que hemos visto a lo largo del proceso de formación, a lo largo de ese dinamismo que nos lleva precisamente a reconsiderar esto que estamos haciendo. Pero ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso? Pues obviamente a través de la enseñanza-aprendizaje. Aprender a ser, aprender a ser, a conocer. Y viene un cuarto pilar. Vamos a desaprender. O más bien, ese era el quinto, porque antes era aprender a aprender. Pero hoy vamos a ver cómo vamos a desaprender. ¿Cómo? Pues obviamente con esa parte que es el docente, el sujeto o sujetos motivados, que precisamente es el estudiante. Pero además debo hablar precisamente del contenido de enseñanza. ¿Qué es lo que le voy a enseñar? ¿Le voy a enseñar un concepto básico fundamental? La Real Academia Española dice, ¿qué es la escritura? La acción y el efecto de aprender, de escribir, perdón. La lectura, acción y efecto de leer. Aprendizaje, acción y efecto de aprender. Ok, ese concepto es fundamental, pero ahora vamos a darle nuevas herramientas a ese estudiante, a ese profesional que se está formando de esa cuestión tradicional. No puedo desligarme de ese contexto. ¿Por qué? Porque la retórica del diálogo es esa. Un canal de comunicación que me lleva precisamente a yo emisor, del otro lado está el receptor, aquí va un mensaje a través de un código y a través de un canal. Circuito básico del habla. Pero viene una cuestión dialógica, una cuestión que nos permite precisamente encontrar los efectos del discurso. Oye, ¿y cómo es esto? Bueno, pues a través de descubrir la verdad partiendo de las exposiciones argumentativas. A través de la lectura, a través de la escritura, a través del diálogo, a través de la expresión oral, a través de todos los elementos esenciales que nos llevan precisamente a encontrarnos en esa realidad. Oye, pero ¿qué va a pasar con todo esto? Lo único que va a pasar es que vamos a señalar y vamos a encontrarnos en un supuesto de una necesidad, de una realidad y un contexto. Vamos a encontrar referentes vinculatorios. Ejemplo, el fenómeno de la inseguridad. ¿Se vive igual en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país? Sí, porque estamos hablando de un fenómeno que se llama inseguridad. Oye, ¿es la misma realidad? No, porque es diferente el contexto. Entonces, yo debo enseñar basado en un aprendizaje significativo, que sea esperado, pero además que le sea útil al estudiante. Que todo lo que yo tenga como base
que se llama experiencia, yo docente, la pueda vertir y la pueda establecer en ese cono, en esa situación, en ese contexto, que me permita a mí establecer y señalar cuál es ese nuevo enfoque de la enseñanza. Profesor, profesora, docente, discente, estudiante, alumno. Estamos hablando de sujetos vinculantes en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ah, pero ¿qué crees? Le vamos a agregar un elemento más. Padres de familia, un elemento más, institución, un elemento más, comunidad, un elemento más. Eso es lo que debemos ir haciendo. Buscar nuevas estrategias. ¿Para qué? Porque, o más bien, el por qué y el para qué. ¿Para qué formar nuevos profesionistas? Ah, para los retos que se enfrentan. ¿Para qué enseñar? Para aprender, para desaprender. Las vocales son básicas, A, E, I, O, U. Ah, ok, ¿tienen que ser en ese orden? No. ¿Quién dio ese orden? Hay una perspectiva fascinante dentro del mundo de la filosofía. Siempre hemos conocido y hemos coincidido que esto existe gracias a la verdad y al conocimiento, que es un color, un lápiz, y le damos el nombre que es. Vamos a cambiar esa formación de enseñanza. A partir del día de hoy, esto deja de ser un lápiz y se convierte en un árbol. Profesor, eso está fuera de la realidad. ¿Por qué va a estar fuera de la realidad? Es que ya existe una verdad absoluta, que esto es un color. Ah, ok. Entonces vamos con algo más lógico, las matemáticas. Y en esas matemáticas, pues representa todavía mucho mayormente esa coyuntura que hablemos de establecer. Nos han enseñado un proceso sistemático. Oye, vamos a la reflexión, vamos a la crítica y a un término que me encanta del doctor Sergio Tobón y Tobón, la co-creación. Siempre nos han dicho, 2 más 2 son 4. 1 más 1 son 2. Oye, levanto la mano. Oye, profesor, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué, Ray? ¿Por qué estás en desacuerdo que 1 más 1 son 2? Porque de acuerdo a mi realidad, a mi necesidad y mi contexto, 1 más 1 son 4. Entonces, estamos fuera de ese contexto. ¿Pero por qué han de ser 4, profesor? Pues de acuerdo a mi realidad, son 4. Oye, explícame esta parte, ¿no? Y ese es un primer dilema que dejo aquí en esta sala, ¿no? Entonces, basado en eso, precisamente la enseñanza no debe dejar de lado la realidad en la que se sitúa la sociedad. Si un matemático está aquí con nosotros, va a decir, pues estás en un error. ¿Cómo que 1 más 1 son 4? Y ahorita vamos a dar respuesta casi al final esto, ¿no? Bayuelo lo dice, en la enseñanza, como ocurre en general en todo el sistema educativo, se ha perdido la noción de formar al hombre para que sea un ser útil a la sociedad, ético, serio, responsable, justo y consciente de la necesidad de salir del atraso, del repensar, ya no solo en el pensar, sino en el repensar de esa situación. Y además de rehacer la cultura a fin de aprender. Entonces, por eso les decía yo en un principio, ya no solamente son los 4 pilares fundamentales, que es aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a hacer, y aprender a ser. Ahora, aprender a desaprender. Que ese conocimiento que ya tengo,
pues me sirva para otras cosas, que lo pueda yo situar. Y por eso dicen, es que hoy se llama aprendizaje situado. Ulrich Beck dice, hay una sociedad sitiada. Si nos vamos con Sigmund Bauman, él dice, pues hay también una modernidad líquida, un tiempo líquido, un amor líquido, una educación líquida. Oye, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con todos ellos? Yo ya era Habermas de la escuela de Frankfurt y uno de los críticos más avesados el día de hoy dice en su teoría de la acción comunicativa. Hay que aprender a valorar lo que se dice, cómo se dice, cuándo se dice, cómo se dice, para qué se dice y por qué se dice. Ah, pero además, ¿qué crees? ¿Quién lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? Entonces, vamos a irle dando respuesta a ese dilema conceptual que precisamente tenemos en ese proceso de formación, de acuerdo a una necesidad, de acuerdo a una realidad y a un contexto. Porque dice, hay que generar un ser útil, ético, serio, responsable, justo, consciente, pero además con esa necesidad de salir del atraso en el que estamos. ¿Realmente estamos en un atraso? Si estamos en ese atraso, ¿o qué es lo que está pasando, no? Por eso, precisamente, una de los dilemas conceptuales son esos. ¿Cómo hacemos valer y cómo hacemos funcionar esta parte? ¿Cómo se hace funcionar? Educación, formación, enseñanza superior, ¿dónde está? Porque además ahora ya le colocamos, pues el dilema está en las primeras puntas, ¿no? Pero además dice, bueno, formación igual a enseñanza superior, educación igual a enseñanza, enseñanza igual a educación, educación igual a formación. Cuál es la base? ¿Cuál es esa base conceptual? Y nos dicen, bueno, pues la base conceptual está precisamente plasmada y está pegada en ese contexto, en esa realidad en la que nos encontramos y que nos lleva precisamente a reconsiderar todo esto que estamos viendo. ¿Cómo lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo, no? Educación, acción y efecto de educar. ¿Pero qué es educar? Bueno, pues ya Bayuelo lo dijo. Ese valga la expresión, es crear a un ser justo, ético, responsable, solidario, con todos esos valores universales que hemos dejado de lado y que realmente ahí es donde nos encontramos, ¿no? Y que esto precisamente nos lleva a establecer una serie de principios. Dice, ¿cuáles son los principios en la educación y la formación? El primero, el axiológico. Esos valores universales que si hiciéramos una lista, bueno, 1 hora, 2 horas no nos alcanzarían precisamente para esta parte. Un principio ontológico, el ser. ¿Qué es el ser? Ah, vamos a nuestras clases de filosofía, vamos a nuestras clases de antaño, de ética, de la propia axiología, ¿no? Pero dice, bueno, ahora la ontología, ¿no? ¿Qué es lo ontológico? Ese ser único, indivisible, original, auténtico, con capacidades y necesidades únicas. Después viene un principio deontológico. Bueno, ese principio deontológico es el deber ser. ¿Cuál es el deber ser de la enseñanza superior? Esto que le estoy enseñando en esa base conceptual, ¿está pegada a lo que se señala? ¿O simple y sencillamente estamos dejando de lado esa situación? Estamos formando
profesionales de la ciencia, estamos formando profesionistas, estamos formando científicos, ¿o qué estamos haciendo? Después viene ese carácter o ese principio epistemológico. Que nosotros a través de este parteaguas nos enseñemos y nos veamos precisamente en esa situación y en ese contexto. ¿Cómo lo estamos formando? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Con qué conocimiento? Episteme es conocimiento, conocer. Y el conocimiento dice, de latín cognoscere, que significa conocer. Abstracción de la mente para apropiarse de algo. Y entonces ahí sigue la duda. ¿Por qué 1 más 1 para Ray son 4? Y que esa parte nos lleva a esa coyuntura. Y bueno, por último, ese principio teleológico, ese principio finalista. ¿Cuál es el fin último de la educación y la formación en la enseñanza superior? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Para qué lo estamos enseñando? ¿Por qué lo estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuándo se está enseñando? ¿A quién se le está enseñando? Ah, pero ¿qué crees? Ahora viene esa parte, el fin último. ¿Para qué? Justifica por qué estamos enseñando esta parte. Señala cuál es la base conceptual de ello. Y con base en ello podemos identificar un sinnúmero de situaciones que nos llevan precisamente a identificar ese parteaguas en lo que estamos enseñando, en eso que estamos visualizando como realidad, para que podamos identificar, pues, cuál es el contrapeso, ¿no? ¿Cuál es ese contrapeso? Bueno, pues que en la educación media superior, en la educación superior, están buscando precisamente las universidades que no se homologue su forma de enseñanza. Escuela libre de derecho, que formemos para jueces y magistrados. Escuela Iberoamericana, líderes en mercadotecnia, comercio internacional, así. TEC de Monterrey, líderes universales. UNAM, científicos, YMEX, esto. Y así nos vamos con las diferentes universidades. Que ese carácter humanista precisamente se vea reflejado. Ese carácter altruista también, que ese carácter científico se note en la formación de sus profesionales. Que vayamos más allá. Por eso, ellos y las propias universidades, los profesores que estamos en educación superior, buscamos diferentes vertientes en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque vamos aquí a buscar la trascendencia y el impacto de la multiculturalidad. Debemos reflejar eso que estamos haciendo, debemos buscar eso que estamos teniendo para poder hacer frente ante las problemáticas que se nos presentan. El pluralismo, grupos vulnerables, sujetos con discapacidades. Anteriormente un discurso decía con capacidades diferentes. Entonces, ahí es donde entra el discurso, además del impacto que tiene el eurocentrismo. Es decir, cómo se da esa influencia precisamente de quienes conquistaron, colonizaron, invadieron y demás. A la América, por ejemplo. Porque en Brasil existe una cultura portuguesa y hoy africana y hoy de este lado. Y así vemos esa parte.
¿Por qué en Canadá se vive la cuestión inglesa y la cuestión francesa? ¿Por qué en Estados Unidos se ve el carácter inglés? ¿Por qué en México se vive el carácter español? Pues por esa influencia y cómo viene atacando y cómo viene acotando diferentes situaciones que nos permiten esa parte. Por eso es importante que nuestras clases de formación precisamente atienda al abandono de prácticas monótonas. Muchachos, buenos días, vamos a trabajar, saquen su cuaderno y vamos a trabajar con esto. Jóvenes no pueden utilizar el teléfono porque es un invasor a mi clase. No, descarga, tienes hoy inteligencia artificial que te sirve, que te funciona, que te lleva precisamente a esa cuestión. Utilízala, empléala para poder hacer una dinámica diferente. Genera nuevas plataformas, conoce nuevas estructuras que te lleven precisamente a identificar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y además cómo se está llevando acá. Que no sean memorísticas. Uno más uno, dos. Uno por uno, uno, dos por dos, cuatro, tres por tres, nueve, cuatro por cuatro, 16. Ajá, pero si le enseñas de otra manera, el estudiante va a saber cómo se va a contextualizar. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, en análisis y teoría de los casos. Ajá, el aprendizaje situado, el aprendizaje contextualizado. Oye, ¿y para qué me sirve aprenderme la fórmula del agua? ¿Y un agua que está contaminada sigue teniendo los mismos elementos? Oye, ¿para qué me aprendo el ciclo básico del agua? Los estados del agua. Por ejemplo, nosotros en la ciencia jurídica tenemos una definición que creo que desde el preescolar nos la enseñan. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre en sociedad. Ajá, y luego. Ah, pero ¿qué crees? Mira, ahora con la realidad que vivimos, el autor Edgar Bodenheimer dice que el derecho es la justa media entre la anarquía y el despotismo. A ver, espérame, entonces explícame ese concepto porque ese fue el que me llamó la atención a mí. Me aprendí la ley de de física en cuanto a la velocidad, en cuanto a la energía, en cuanto... Ajá, y luego, ¿cómo voy a aplicar esa parte? Por eso es importante la parte discursiva o incluso aquellas clases que debemos abandonar son las de las anécdotas. La cuestión de la vida personal, muchachos, cuando yo era estudiante, no, espérame. Plantéale un caso que tú hayas resuelto que es de tu vida y entonces ahora sí, aplícalo a la realidad en la que estás. Solo así podemos identificar, pues, dos grandes vertientes, dos grandes diferencias que nos van a permitir llevar a cabo esa parte, esa situación en la que estoy. ¿Cómo lo hago? Entonces, tengo que buscar técnicas y estrategias de enseñanza tradicional, pero que no limiten el desarrollo y la praxis. Por eso dice, debemos abandonar estas tres cuestiones: la monotonía, la cuestión memorística y la cuestión anecdotaria, la cuestión de la vida personal. Muchachos, cuando yo fui a tal lado, miren que yo, no, sí, espérame, ¿qué hiciste en ese lugar? Que de la ciencia yo pueda aprender. Porque si no es así, entonces no me sirve esa parte. No me funciona. Y si no me funciona, entonces quedo de lado totalmente. Quedo fuera de ese contexto. Por ende, es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que visualizar, es lo que tengo que anotar y tengo que conocer. Por ello, el cambio de ese paradigma en el proceso de formación en cuanto a la ciencia jurídica, en cuanto a la ciencia de la psicología, de las ciencias sociales, de las humanidades. Y aquí, bueno, pongo ese ejemplo de la ciencia jurídica.
¿Por qué? Porque no podemos seguir bajo esa misma vertiente, bajo esa misma consideración. Tenemos que ir más allá. Tenemos que considerar nuevas vertientes, nuevas perspectivas que nos lleven a reconsiderar esta parte, que nos lleven precisamente a identificar a plenitud qué es lo que está sucediendo con esto, qué es lo que está pasando con nosotros, para poder identificarlo, para poder hacerlo. Porque eso es lo que nos va a llevar precisamente a la reconsideración de lo que estamos viviendo. Por eso, ya no solo basarse en cuestiones de la memoria, el precepto y o el concepto, debe adecuarse a los fenómenos, al contexto, a la aplicabilidad del mismo, a efecto de encontrar una teorización de la ciencia. No podemos dejar y no podemos visualizar esa parte. Que solo se quede ahí en esa escalada, que solamente se quede en ese contexto. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que adentrarnos a esa realidad que hoy nos ocupa. Y por ende, precisamente hacer una serie de reflexiones, de críticas, de comentarios que nos lleven precisamente a esa reconsideración, a esa realidad en la que nos encontramos. Que hoy, desde la educación obligatoria, precisamente formemos nuevas perspectivas. Cambiar el discurso. Y digo, cambiar el discurso en cuestión a, muchachos, es que recuerden que el autor fulano de tal dice esto, y eso es con lo que me queda. No, autores como, y empezamos a dar una lista de autores que nos llevan precisamente a la reconsideración de esa situación. Por ende, pues debemos buscar esa perspectiva. Debemos atender esa realidad que nos lleve fehacientemente a encontrarnos con esa realidad. Por eso el cambio de paradigma en el proceso de en el proceso de enseñanza y sobre todo en el proceso de formación va a impactar en la educación. Porque si en ese proceso de formación yo enseño al estudiante, entonces va a estar bien educado. Porque entonces ya la realidad en la que se encuentra va a cambiar. Por ende, y con esa consideración para ir cerrando esta parte, el dilema que teníamos a mitad de esta charla. 1 más 1, 4, de acuerdo a mi realidad. Vamos a contextualizar la respuesta. Un hombre más una mujer igual a familia. Y entonces 1 más 1 va a ser n cantidad de acuerdo a las diferentes realidades, de acuerdo a los diferentes contextos en los que nos encontremos. Para algunos va a ser 5, para algunos otros va a ser 2, para algunos otros dice, bueno, era 1 más 1 y hoy quedó 1, precisamente en esa situación. Entonces, debemos cambiar esa perspectiva. Debemos considerar eso que hemos llamado precisamente proceso de formación para cambiar la educación. Por eso es un dilema, es una duda. ¿Dónde está? ¿Dónde está la coyuntura? ¿Dónde está fallando? Y no es que esté fallando. Más bien, ¿dónde hace falta apuntalar esa parte? ¿Dónde hace falta el poder considerar ese cambio de paradigma, ese cambio de verdad? Dice Thomas Kuhn en su libro de las revoluciones científicas, señala que el paradigma es esa verdad, ese conocimiento dado en una época y tiempo determinado. Si un matemático me dice que mi fórmula matemática está mal, que h más m es igual a f y que yo le puedo dar valores universales de 1 más 1 igual a 4, 1 más 1 igual a 10, y si estoy en un error, precisamente estos escenarios son para eso, para la crítica, para el diálogo y para la formación de nuevos esquemas paradigmáticos. Que ya no nos quedemos con una sola verdad, que ya no nos quedemos con un solo conocimiento, sino que ese conocimiento vaya más allá, que siga creciendo, que siga aportando y que siga siendo criticado.
¿Para qué? Para atender precisamente las nuevas necesidades, los nuevos retos y las nuevas implicaciones de la ciencia. Les agradezco. Y agradecemos la exposición del doctor Raimundo Miranda y pues nos deja un gran dilema para los que nos dedicamos a la educación, independientemente de la ciencia a la que nos dediquemos. Especialmente lo comenta desde el ámbito jurídico, pero también creo que aborda en todo lo que es la educación en general. Voy a dar inicio a la sección de preguntas y comentarios y estas podrán exponerlas mediante el chat o activando su micrófono. Agradecemos mantener la prudencia. Pues voy a revisar en el chat. Y bueno, maestro, yo le quería preguntar, bueno, doctor, le quería preguntar, este, ¿qué tendencias ha encontrado? Ya ve que comentó que hay que tener en vista los paradigmas que van saliendo respecto a la educación y a la formación. ¿Qué paradigmas ha encontrado usted en su práctica docente o que le hayan comentado sus colegas docentes? Ahora que estamos en 2024, vamos para el 2025. ¿Qué no sé, qué me he encontrado? Bueno, me he encontrado con situaciones adversariales, que los nuevos planes y programas son un refrito de lo que ya existía, que no ha cambiado en absolutamente nada, solamente cambiaron unos conceptos y que hoy damos otra vertiente, que se sigue hablando de lo mismo, que solamente cambiamos el nombre de algunas asignaturas. Hoy, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, unidades de aprendizaje. Entonces, realmente hoy el docente se ciñe en un refrito paradigmático, que dice, bueno, ya llegamos a un constructivismo, ya llegamos a un reflexionismo, llegamos a un humanismo. Sin embargo, dice, pues sigue sin hacerse nada, sin crearse nada. Entonces, bajo esa situación y bajo ese contexto, pues ellos sí se someten a una situación considerable, no de estrés, sino más bien de una situación a la que ellos se enfrentan. También viene un nuevo paradigma y dice, bueno, si hoy me piden una cuestión administrativa, se cumple, se hace y se acabó. No más. Algunos de mis compañeros en ese enfoque estamos. Me dicen, se tiene que entregar planeación, aquí está. Se tiene que entregar informe, aquí está. Se tiene que entregar seguimiento, aquí está. Entonces, estamos en una cuestión automatizada. Eso es lo que hemos encontrado en estos diferentes años. Muy bien, doctor. Y también tenemos una pregunta en el chat de Arely Martínez. Comenta, gracias por sus aportes, doctor. ¿En qué medida afecta la enseñanza de habilidades por parte de los docentes catedráticos con poca experiencia en el sector o ramo de especialidad? Ok, excelente pregunta, compañera Arely. No, bueno, yo desde mi perspectiva no veo que afecte. ¿Por qué? En mi proceso de formación, y con esto voy a dar parte de la respuesta. En mi proceso de formación, había docentes que nos daban documentos así. Aquí está, un documento en blanco. Colócale tu nombre, colócale la fecha y va la pregunta. Perfecto. Si eso lo hacemos, entonces viene esa lectoescritura. ¿Cómo? En algún momento me decía el docente, ¿cómo se aplica la norma jurídica en la sociedad? Mi respuesta fue, no existe una aplicabilidad porque las normas jurídicas no se siguen. Error. Y marcaba un tache. Eso me enseña a mí, por eso le digo que no es que afecte, sino más bien aquí también depende
de qué habilidades le voy a enseñar yo a la persona que está frente a mí. Si yo me hubiese quedado con esa duda y con ese estigma, porque es una señalización, híjole, pues entonces, ¿para qué me preguntas de esa manera? ¿Qué te parece si mejor haces una prueba bajo una escala y una ponderación y te la resuelvo? Pero el maestro lo que estaba haciendo no era enseñar, sino estaba improvisando a ser docente. Entonces, si es esa, yo quiero pensar que esa es la vertiente que tiene la pregunta. Aquellos que improvisamos, sí, lo puedes hacer una vez, pero no diario. Es válida la improvisación, pero no lo hagas monótono, porque si no, entonces estás perdido. Ah, sí, ya sé que el maestro Ray me va a pedir para la siguiente clase un mapa mental y para la siguiente clase otro mapa mental y me va a enseñar a hacer mapas mentales. Pero si no lo aplico, entonces sí estamos faltos de habilidades, somos inexpertos y demás. Tendremos que entonces nosotros también tomar cursos de formación de enseñanza. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. Y con este comentario damos por terminada la sección de preguntas. Agradecemos la participación del doctor Raimundo Miranda y a los asistentes que nos acompañaron en esta conferencia. Los invitamos a ingresar a la siguiente y última conferencia magistral de este día, titulada Políticas de Educación y Reintegración para Personas en Prisión, explorando las prisiones sin policía y los programas universitarios en prisiones como instancia de justicia generativa. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.